Bueno, buenos días con todos, o buenas tardes ya en realidad. Esto era un poco para comentarles y para hablar respecto de algunos datos sobre cáncer que tenemos y más o menos orientar cómo es que se hace el manejo oncológico en general, de una manera muy general para los pacientes con diagnóstico nuevo de cáncer. Entonces, soy oncólogo clínico del Hospital Rebagliati y un poco lo que quiero es que esto más sea una conversación, en algún momento podamos hablar con ustedes y que ustedes planteen las dudas respecto de qué significa cáncer, qué significan los tratamientos, qué significa quimioterapia, radioterapia o qué alternativas tenemos a estos tratamientos. A ver, para empezar un poco, esta es la última publicación del Cancer Statistics del año 2019, en la que se ve a nivel mundial que las neoplasias más frecuentes entre hombres es cáncer de próstata, cáncer de pulmón y cáncer de colon, y en damas básicamente cáncer de mama y cáncer de pulmón. Pero esto es a nivel global. En nuestro país sabemos que la enfermedad con mayor tasa de incidencia de cáncer es el cáncer de cuello uterino, seguido por el cáncer de mama y por otras neoplasias ya con menor frecuencia. Básicamente la patología que más vemos en la mujer es el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama. Sin embargo, a pesar de ser neoplasias muy frecuentes, no son del todo las neoplasias más letales, y esto es la tasa estimada de muertes por neoplasia, también el Cancer Statistics, donde se ve que, si bien es cierto, el cáncer de mama ocupa el primer lugar en muertes, como vemos aquí, no es cáncer de mama, sino es cáncer de pulmón. Y esto es por el tipo de enfermedad que es, que el cáncer de pulmón es una enfermedad de mucho peor pronóstico. De hecho, la tasa de sobrevida de cáncer de pulmón en el mejor escenario está rondando ahora mismo los 36 meses de mediana, 34 a 36 meses. A diferencia del cáncer de mama, que aún siendo metastásico ahora lo consideramos casi como una enfermedad crónica por las alternativas de tratamiento que tenemos. De igual manera, nosotros en el Perú tenemos gran incidencia de cáncer de próstata en los varones. Sin embargo, los varones no se mueren de cáncer de próstata. Fallecen por problemas, por cáncer de pulmón como la causa más frecuente, y esto nuevamente es por la alta letalidad de esta enfermedad. Pero para entender un poco esto hay que saber qué es el cáncer. Y si de alguna forma podemos resumir todo esto de qué es el cáncer, es básicamente la proliferación anormal de células dentro de un determinado órgano. Esto es, podemos tener cáncer de piel, que es una proliferación anormal de células de la piel. Podemos tener un cáncer de mama, que es la proliferación anormal de células de la mama. Podemos tener un hepatocarcinoma, que llega siendo una proliferación anormal de células hepáticas, y etcétera, ¿no? El cáncer de pulmón es una proliferación anormal en las células pulmonares. Lo único que quiere decir que es una proliferación anormal y patológica de unas células de un determinado órgano. Y esto hace que el cáncer en realidad no sea una sola enfermedad, porque cuando vemos enfermedades como cáncer de pulmón, sabemos que es una enfermedad completamente distinta a un cáncer de mama, a un melanoma, a un hepatocarcinoma o a un tumor del sistema nervioso central. Con lo que el primer concepto que creo que debe quedar claro es que las neoplasias no son las mismas. Muchas veces ustedes habrán enfrentado pacientes que vienen y que nos dicen: sí, doctor, tengo cáncer de mama y mi vecino tuvo cáncer de próstata y él me dijo que se trataba así o así. En realidad no hay comparación entre el manejo de un cáncer de próstata y el manejo de un cáncer de mama o un cáncer de pulmón o un cáncer de otro tipo. Entonces, si bien es cierto, el concepto es el mismo para todos, que es una proliferación anormal de células, también es cierto que las neoplasias, dependiendo del órgano donde nazcan,
van a tener un comportamiento distinto. Y estas proliferaciones anormales van a ser básicamente estas, ¿no? Esto es un pulmón operado en el que se ve el tumor dentro del pulmón creciendo. En este caso es un carcinoide de pulmón. O como esto, ¿no? Es una paciente. Estas son fotos ya propias de pacientes que atendemos en el día a día, en la consulta regular. Esta es una paciente con cáncer de mama. Ven cómo el tumor prolifera en la mama y que bueno, requiere toda una serie de estudios. El cáncer se puede ver no toda la vida, o no en todos los casos, como tumores. A veces una inflamación o una alteración difusa puede ser también cáncer. Esta es una paciente con un cáncer inflamatorio de mama, descrito muy bien en los libros como un edema piel de naranja en la mama, y sin un tumor claramente identificable. Pero esta neoplasia es una de las neoplasias más agresivas y más letales que tenemos dentro de los cánceres de mama. O como esto, ¿no? Proliferaciones de tumores ya no en la mama, sino en la axila, que es el primer sitio a donde tiende a migrar esta enfermedad. O en pacientes que ya tienen tratamientos quirúrgicos o ya han sido operados. Bueno, esta es la parte de la pared torácica de un paciente, y donde se ve este tumor que en el lapso de unos meses ha comenzado a crecer y que nos dice que la enfermedad ha recurrido a nivel local. Afortunadamente, con los tratamientos que tenemos, con gran parte de estas enfermedades se van a poder controlar, si no curar. No podemos curar a todos los pacientes con cáncer, definitivamente, pero mientras más temprano sea el diagnóstico, es mayor la probabilidad de cura de un paciente. Esta, por ejemplo, es una paciente que tuvimos en la consulta, una paciente que vino con un gran tumor de mama y que luego del tratamiento adjuvante, lo único que quedaba como rezago de la enfermedad es esta cicatriz donde tenía una úlcera por el tumor. Obviamente estamos todavía en tratamiento con esta paciente para ver si es que para ver las cosas que debemos hacer con ella, pero lo que quiero mostrar con esta diapositiva es que haciendo un tratamiento adecuado podemos tener buenos resultados en gran parte de los pacientes con diagnóstico de cáncer. Los tumores, por ejemplo, los tumores pulmonares van a ser, no siempre van a ser palpables o visibles, como les he mostrado en el cáncer de mama. En cáncer de pulmón tenemos el problema de la dificultad para diagnosticar la enfermedad de manera temprana, por el que no podemos ver el tumor. Entonces hay determinados exámenes que nos pueden ayudar a diagnosticar esta enfermedad, como esta tomografía en la que se ve un nódulo a nivel pulmonar que tiene características claramente malignas. O como aquí, en la que se ve una formación a nivel del pulmón, y que, bueno, nos permite usar también otras herramientas. Acá en el Hospital Revaleti nosotros tenemos el PET-CT, que si bien es cierto al inicio se pensaba que podría ser el examen ideal para poder detectar la enfermedad, en el tiempo nos hemos dado cuenta que tiene sus limitaciones también, y que vale más la evaluación clínica completa de estos pacientes. Pero puede mostrarnos áreas como esta en las que hay más metabolismo secundario a una neoplasia. Entonces, era un poco esto para tratar de entender por qué una célula normal de nuestro cuerpo tendría o podría cambiar y proliferar más de lo que debía, de una manera normal. Y esa en realidad es la gran pregunta que todos los científicos a nivel mundial de cirugía del cáncer se hacen, ¿no? ¿Por qué una célula normal cambia? Y esta es una publicación hecha en el año 2014, en la cual se intenta identificar cuáles son las alteraciones que llevan a una célula al final a volverse maligna. Y se han dado estas 10 alteraciones
como las que predisponen a una célula maligna, ¿no? La angiogénesis, la activación de la invasión, la inflamación promotora de tumores, la inmortalidad replicativa, la evasión del sistema inmune. Nuestro cuerpo nos defiende de estas células neoplásicas, así que las células neoplásicas deben aprender a evadir nuestro sistema inmunológico. Una señalización proliferativa sostenida que hace que las células crezcan y crezcan. El escapar de los mecanismos de control, como son los genes supresores tumorales, alteraciones en la energética de estas células. Nosotros sabemos que las células tumorales tienen un metabolismo distinto, que es el que nos permite usar el PET-CT como, por ejemplo, como una herramienta diagnóstica, y todo esto conlleva a que simplemente la célula evite morir, que no muera la célula, y al no morir comience a proliferar. Entonces, esto ya es una situación un poco más de investigación, más técnica, pero sabemos que no es una sola la causa de estas neoplasias, no es una sola razón por la cual esta célula prolifera. Tiene que haber todo un conjugado de daños, de alteraciones que hacen que al final esta célula termine proliferando. Ahora, les comentaba que cuando nosotros tratamos o vemos una enfermedad como un cáncer de pulmón, definitivamente es distinta a un cáncer de mama y es distinta a un cáncer de piel. Son enfermedades completamente distintas. Pero la heterogeneidad tumoral, la heterogeneidad del cáncer no va solamente allí. Va también al hecho de que un paciente, por ejemplo, con cáncer de pulmón, es un paciente que puede tener enfermedades completamente distintas. Puede tener un cáncer de células pequeñas, un adenocarcinoma, un carcinoma escamoso, que son todos de pulmón, que todos se presentan de la misma forma, que hacen el mismo tumor, pero las características de la enfermedad, el pronóstico es distinto y los tratamientos que podemos usar son distintos. Y es más todavía, dentro de, por ejemplo, como ahora les muestro en esta diapositiva, dentro de los pacientes que tienen adenocarcinoma de pulmón, así como el subtipo histológico, cada vez nos damos cuenta que hay más subtipos moleculares de cáncer y que no solo nos sirven para clasificar, sino también para tratar. Hay una mutación dentro de los adenocarcinomas de pulmón que nosotros buscamos para tratar a estos pacientes, que es la mutación de GFR, que aquí está en el círculo en verde, y que esta mutación de GFR nos permite dar tratamientos que no son quimioterapia a estos pacientes y darles, por ejemplo, tratamiento con unas pastillitas que se llaman erlotinib, afatinib, gefitinib, y que son tratamientos mucho menos tóxicos que la quimioterapia y mucho más efectivos que la quimioterapia. Eso se llama la terapia dirigida. Pero para esto tenemos que saber qué tipo de tumor de pulmón estamos tratando. Tenemos que hacer estudios moleculares, estudios patológicos, etcétera, para saber si es que podemos optar por estas alternativas. O como por ejemplo acá en pequeñito se ve que un pequeño porcentaje, por ejemplo, expresan una translocación que se llama DLK, que sabemos que también tiene un tratamiento muy específico y que puede tener a estos pacientes en remisión de enfermedad por mucho tiempo. Con lo que el mensaje es este, ¿no? Acá se ven estas curvas de sobrevida, por ejemplo. Se ve que los pacientes que tienen estas alteraciones, como la alteración de ALK arriba, responden a un tratamiento mucho mejor que a la quimioterapia. O los que tienen la mutación de GFR responden mucho mejor a un tratamiento como el erlotinib, que es una pastilla contra la mutación de GFR, un fármaco contra la mutación de GFR, que con la quimioterapia, que van peor, ¿no? Más o menos de 9 a 10 meses de diferencia en sobrevida en los pacientes que reciben estos tratamientos dirigidos. Pero para eso hay que conocer la enfermedad y hay que conocer la heterogeneidad tumoral, y nuevamente esto lleva al concepto de que no todas las neoplasias son iguales. Entre neoplasia de mama y pulmón hay una diferencia completa, pero entre el mismo tumor de pulmón, por ejemplo, hay también diferencias que nos permiten, que nos obligan a catalogar qué tipo de enfermedad pulmonar tiene y qué alternativas de tratamiento podemos tener. ¿Y eso es solo en pulmón? La verdad es que no. Ahora en cada tumor se está estudiando
estos subtipos moleculares de cada tumor para poder darle un tratamiento distinto. Y de hecho uno de los primeros tumores en los que se hizo esto es cáncer de mama. En el año 2000 se publica este estudio de algunos pacientes que al hacer estudios de microRNAs se logra determinar varios tipos de cáncer de mama moleculares que en el tiempo hemos aprendido a tratarlos de manera distinta, como los tipos luminales, los tipos, los basal-like, o los tipos que sobreexpresan una proteína que se llama HER2. Estos subtipos nos van a permitir usar tratamientos dirigidos para poder controlar y cambiar la historia natural de estas enfermedades. De hecho, hasta antes de estas publicaciones, hasta un poco antes de la determinación de un tipo de cáncer de mama que se llamaba HER2, este tipo, el cáncer de mama HER2 positivo, era el de más tasa de letalidad. Pero la posibilidad de determinar estos tipos de cáncer de mama y la posibilidad de darles un tratamiento específico para esta alteración ha hecho que la historia natural de la enfermedad cambie. Y ahora mismo el cáncer de mama HER2 positivo en estadios tempranos es uno de los que más se llega a curar. Pero para eso tenemos que tener la determinación de qué tipo de cáncer estamos tratando, y dentro del cáncer de mama, les vuelvo a repetir, se pueden ver muchos subtipos que van a tener pronósticos distintos. Entonces, bueno, yo les hablo un poco de cáncer de mama y cáncer de pulmón porque es un poco más a lo que me dedico, pero esto se va repitiendo en otros escenarios. En melanomas se sabe que se tiene que hacer mutaciones, en cáncer de colon se sabe que se tiene que hacer estudios moleculares, en cáncer gástrico, en cáncer de cabeza y cuello, en todas estas neoplasias se está intentando hacer mejores determinaciones de subtipos para ver cómo los podemos tratar. Con lo que es importante entender esto de la heterogeneidad tumoral para entender también que no todos los pacientes se van a tratar igual, no todos los pacientes van a tener un tratamiento idéntico, y que la evaluación y el tratamiento de estos pacientes debe ser personalizado. Debemos saber qué tipo de cáncer tiene un paciente, específicamente ver las características, ver el estadiaje también, porque es distinto tener un tumor de mama de 5 milímetros a tener un tumor de mama de 5 centímetros, o es distinto tener un cáncer de pulmón de 1 centímetro a un cáncer de pulmón de 7 centímetros con compromiso mediastinal. Todo eso necesita que diseñemos un tratamiento personalizado para cada paciente. Ahora, el tratamiento en cáncer básicamente es un manejo multidisciplinario. Existe un estudio en el que se demostró que tratar a los pacientes de manera multidisciplinaria o discutir los casos en comités multidisciplinarios en los que haya oncólogos, cirujanos, radioterapeutas, radiólogos, es capaz de hacer que los pacientes vivan más respecto de los pacientes en los cuales se toman decisiones solas. Esto quiere decir, yo por ejemplo como oncólogo recibo un paciente, ¿no? Y le planteo algún tipo de tratamiento. Con esta actitud los pacientes viven menos que cuando yo recibo al paciente y lo someto a la evaluación de un comité de expertos multidisciplinaria en la que se toma una decisión conjunta. Cuando se hace solamente este cambio, somos capaces de curar más pacientes y de hacer vivir más a los pacientes. Y es porque en realidad en la primera decisión de manejo de estos pacientes es donde se determina el pronóstico de ellos. Es importante tener en consideración que si, por ejemplo, yo creo que un paciente debe ser operado, en principio, de pronto el cirujano puede tener otra opinión, y el coordinar estas opiniones es lo más importante para el manejo inicial de estos pacientes. Pero en general sabemos que los tratamientos se van a clasificar básicamente en estos 5 que les estoy comentando. El primero y el clásico, el tipo clásico del tratamiento es la cirugía. Todos sabemos que un tumor en lo posible debe ser operado. De hecho, ahora mismo el único tratamiento que nos permite
dar la posibilidad, las opciones curativas en la mayoría de pacientes es la cirugía. Y no son muy pocas en realidad. En cáncer de mama, la cirugía es el único tratamiento que puede curar. El resto de tratamientos no es con una intención curativa. En cáncer de pulmón igual, la cirugía es el único tratamiento con intención curativa. Hay muy pocas neoplasias en las que la cirugía no entra como parte fundamental del tratamiento, como por ejemplo los linfomas, en los que no es necesario operar a un paciente, puedes curar un linfoma sin operarlo. Los tumores de células germinales, por ejemplo, el cáncer de testículo, el tumor de células germinales de ovario, que son tumores que no necesitas del todo operarlo para curarlo. Los coriocarcinomas, por ejemplo, los tumores de las neoplasias trofoblásticas gestacionales, son enfermedades que no necesitas operar para curar, puedes curar con quimioterapia a estos pacientes, pero como les comento, son muy poquitos los casos en los que realmente la cirugía no nos va a ayudar. La cirugía es definitivamente uno de los pilares fundamentales del tratamiento del cáncer hasta ahora. Los cirujanos oncólogos son profesionales que deben estar capacitados para operar este tipo de neoplasias. No se puede plantear, por ejemplo, que un cirujano general pueda operar cáncer de estómago. ¿Por qué? Porque hay determinadas características de criterio oncológico que tiene que tener un cirujano para poder operar un estómago. En cáncer de ovario, por ejemplo, un estudio muy interesante mostró que los pacientes que eran operados por un profesional que no estaba entrenado en cirugía oncológica vivían menos que los pacientes que eran operados en un centro donde había capacitación de estos profesionales. La cirugía era la misma, la citorreducción, pero el criterio oncológico cambió la sobrevida en estos pacientes. Entonces, es muy importante que la cirugía no implique solamente la cirugía del tumor, sino que sea esta hecha con un criterio oncológico. Por ejemplo, en cáncer de mama es muy importante la actuación de un ginecólogo-oncólogo capacitado en hacer cirugía de mama, porque hay que hacer toda una serie de técnicas, como por ejemplo las cirugías de conservación, las técnicas de ganglio centinela, de disecciones axilares, las recesiones de cola de mama. Hay toda una serie de parámetros oncológicos que se deben respetar. El otro pilar importante del tratamiento oncológico es la quimioterapia. Y bueno, de esto sí les voy a hablar un poco más yo, porque un poco mi trabajo es tratamientos sistémicos, como quimioterapia, por ejemplo. Y a ese respecto, quiero un poco comentarles que hay un tema de miedo hacia la quimioterapia, no solo por los pacientes, también por los mismos médicos, por los mismos profesionales de la salud, que piensan o que creen que la quimioterapia no tiene un valor o que puede ser incluso contraproducente para algunos pacientes. Y no ha sido raro escuchar a profesionales de la salud que desaconsejan a pacientes de hacer estos tratamientos. La verdad es pensando que pueden ser del todo distintas o del todo malas, ¿no? Y lo cierto es que no. Lo cierto es que algunas neoplasias, como les comenté hace un momento, pueden curarse con quimioterapia. De hecho, pueden curarse. Y en algunos otros pacientes podemos complementar el tratamiento quirúrgico con tratamiento de quimioterapia o de otros tratamientos para disminuir las chances de recurrencia y ofrecerles esta opción curativa. De hecho, la quimioterapia es un pilar fundamental en el tratamiento de cáncer de mama con intención curativa, en el tratamiento de cáncer de pulmón con intención curativa, en el tratamiento de cáncer de cuello uterino es muy importante el uso de terapia combinada, radioterapia, etc. Entonces, la quimioterapia tiene su lugar definitivamente en el manejo del cáncer. Y en esto sí quiero más o menos que el mensaje salga así. La quimioterapia no es un mismo medicamento para todos. ¿Hola? La quimioterapia no es un mismo medicamento para todos. No es que, oye, le pongo la misma quimioterapia a todos los pacientes independientemente de su enfermedad. Como les comenté, el cáncer es distinto entre pacientes. El cáncer es distinto entre pacientes
Y, hola, hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Aló? Buenos días, hola. ¿Hay alguna consulta o algo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Hola, buenos días. Hola. ¿Hay alguna consulta o algo? ¿O alguna pregunta? Para no... Hola. Hola, 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 hola. buenos días. ¿Hay alguna No, es pregunta, para alguna que, consulta? no, para que les diga a otra, no sé de qué sitio está abierto su micro, que lo apaguen, su audio. Que apaguen su audio, hay que decirles, ¿Hola? ¿ya? Sí, hola, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, Hola, hola. quería saber si tenía alguna pregunta o algo. No, solo decirle que esa interrupción es porque alguna base, algún sitio está con el micro prendido, que lo apaguen, hay que decirles. Que lo apaguen. Ok. ¿Ya? Sí, por favor, para poder... Ok. Entonces era básicamente para comentarles que, por ejemplo, la quimioterapia no es un medicamento que se pone a todos por igual, no es un solo fármaco, no es... al igual que los antibióticos, por ejemplo, nosotros tenemos múltiples medicamentos de quimioterapia, como por ejemplo estos se llaman las sales de platino. Son medicamentos que nos ayudan y son fundamentales en el manejo de cáncer de ovario, en cáncer de pulmón, en cáncer de cuello uterino. Nosotros utilizamos combinaciones de estos tratamientos basados en algunos esquemas que nos permiten darle mejores resultados a los pacientes. Entonces, un paciente con cáncer de mama probablemente va a recibir un tratamiento muy distinto a un paciente con cáncer de estómago o muy distinto a un paciente con cáncer de próstata. La quimioterapia que va a recibir, los fármacos que van a recibir son medicamentos distintos. Con lo que también sale la conclusión podría ser de que los tratamientos distintos implican toxicidades distintas, implican resultados distintos. Y esto es de hecho el hecho de que no todas las quimioterapias hacen que caigan las defensas, no todos los tratamientos de quimioterapia hacen que se caiga el cabello, no todos los tratamientos de quimioterapia te generan náuseas, vómitos. Cada tratamiento tiene su particularidad. Y un poco el trabajo del oncólogo médico es tratar de hacer que la tolerancia y la toxicidad de estos tratamientos sea el menor para los pacientes, porque son tratamientos tóxicos, pero un poco nuestro trabajo es tratar de que esto sea lo menos tóxico posible para poder ofrecerles el beneficio de estos tratamientos. Otro tipo de fármacos que es fundamental para nosotros son estos que se llaman las antraciclinas, la doxorubicina. No sé, bueno, si ustedes han tenido algún paciente con cáncer de mama, por ejemplo, ellos conocen a estos medicamentos como las rojas, le dicen. Son los tratamientos, la quimioterapia roja, y eso es porque la doxorubicina tiene una coloración rojiza. Entonces ellos saben cuando le están poniendo esta... Le convence, pero que te empieza poquito. Y asumen que esto... que este es, la coloración le da algún tipo de agresividad o algo así, con lo que no es así, pero lo que quiero terminar de comentarles es que estos tratamientos van a ser completamente distintos para cada paciente, para cada tratamiento, para cada enfermedad y para cada paciente en sí, de acuerdo a la toxicidad, ¿no? Nosotros, un poco el trabajo del oncólogo es que si yo le doy un determinado esquema de tratamiento a un paciente y veo que por alguna razón no lo está tolerando, tiene un grado mayor de toxicidad del que espero, hacemos los cambios, los ajustes que sean necesarios para hacer esto más tolerable para los pacientes. A partir del año 2000 más o menos, también hemos aprendido que no todo es quimioterapia. El problema de la quimioterapia, el gran problema de la quimioterapia es que no es un tratamiento selectivo, es un tratamiento que básicamente limita o elimina células en alta proliferación, células que proliferan muy rápido. Las neoplasias son tumores que proliferan muy rápido.
por lo tanto nos sirve el tratamiento. Pero hay otras células en nuestro cuerpo que también proliferan, como son el folículo piloso, por eso algunas quimioterapias hacen que se caiga el cabello, como son las uñas, por eso es que se generan algunos cambios en las uñas en los pacientes que van a quimioterapia, como la médula ósea que prolifera para generar células de defensa y que al final, después de quimioterapia, puede hacer que caigan las defensas, etc. El problema de la quimioterapia es que no es específica para estas células neoplásicas, sino ataca todo en conjunto. No pierde utilidad, pero eso es algo que debemos tratar de vencer. Ese es un problema que debemos tratar de superar. Y en los años más o menos al inicio de los 2000 se logró investigar sobre tratamientos que eran capaces de hacer esto, capaces de determinar o de atacar solamente algunas células que tenían determinados cambios. Y esto es que, como les comenté, las células neoplásicas son distintas a las células no neoplásicas, a las células normales, porque adquieren algunas características que las puede hacer más sensibles a algunos tratamientos. En cáncer de pulmón, por ejemplo, uno de los ejemplos es este, ¿no? Algunas células tumorales son capaces de mutar un gen que se llama el EGFR, y que esta mutación del gen EGFR hace que esta célula prolifere más. Entonces nosotros aprendimos más o menos en el año 2000-2004 que podíamos usar un medicamento para bloquear esta mutación que era característica de esta célula tumoral y que otras células normales no las tienen. Entonces, administrando este medicamento es unas pastillitas que les comenté, van por vía oral, llegan a la sangre, y una vez que llegan a la sangre son capaces de llegar a todos los sitios donde haya células tumorales que sobreexpresen o que tengan esta mutación y bloquearlas selectivamente. Ya no es como la quimioterapia que elimina todo, sino selectivamente elimina estas células. Pero para poder usar este tratamiento en particular, el lotinib, tenemos que saber que las células tienen esta mutación. O sea, para poder usar una terapia dirigida, tenemos que saber si el tumor al que vamos a tratar tiene las características para responder a esta terapia. No solo se ha visto esto en cáncer de pulmón, también se ha visto esto en cáncer de mama, por ejemplo. En cáncer de mama, uno de los tumores que les comenté hace un momento son los tumores HER2. HER2 es básicamente un receptor en la superficie de las células normales de todo nuestro cuerpo. Todos tenemos HER2 en nuestras células de la mama, de la piel, del hígado, que son receptores de crecimiento celular normal. Pero 1 de cada 5 cánceres de mama lo que hace es utiliza estos receptores y los sobreexpresa en su superficie. Así que ya no tengo 4 receptores en la superficie de una célula normal, sino en una célula tumoral tengo 30, 40 receptores que lo que hacen es estar estimulando constantemente a la célula a proliferar. Entonces, esto en cáncer de mama se llama el cáncer de mama de tipo HER2 positivo. No sé si ustedes estarán un poco enterados de todo el problema que hay en el norte y que acá también ha habido por esto de un medicamento trastuzumab que se usó en estas pacientes. Y eso es ¿por qué? Porque estas pacientes sobreexpresaban este receptor de HER2 en su tumor, y ahora sabemos que hay un tratamiento que es el trastuzumab, por ejemplo, que es un anticuerpo monoclonal, es un anticuerpo que busca las células que tienen más sobreexpresión de esta célula, de este receptor. Entonces, igual es un medicamento endovenoso, se pone ante un suerito, el medicamento llega a la vena, pasa a la sangre y comienza a buscar células tumorales en cualquier parte, no solo en la mama. Así que nos sirve para enfermedad metastásica también. Si tiene una célula que sobreexpresa HER2 en el pulmón, irá y atacará, la terminará de eliminar. Entonces, esta terapia dirigida, una terapia dirigida, nos permite seleccionar el objetivo del tratamiento. Pero para esto, nuevamente, hay que tener las características de esta célula y características de este tumor que nos digan que sobreexpresa el HER2. No puedo usar una terapia dirigida sin tener un blanco específico de célula tumoral. Y esto es porque les comento que muchos pacientes vienen los que vienen por primera vez preguntando por estas terapias biológicas al hospital, con la idea de que estas terapias biológicas se pueden usar en todos los tumores.
Y lo cierto es que no, tenemos que saber en qué tumores usar esto y tenemos que estudiar las características del tumor para poder ofrecerles estos tratamientos. Esto es lo que les decía, acá veíamos la sobreexpresión del HER2 en las células tumorales y nosotros usamos tratamientos como este tratamiento que es el trastuzumab o el Herceptin, que va a dirigir específicamente estos receptores y que nos permite limitar la proliferación, la transducción de señales, la metástasis de estos tumores. Actualmente se están estudiando más medicamentos anti-HER2 y ahora mismo ya tiene la aprobación otro tratamiento que se llama pertuzumab, que es un tratamiento que sinergiza el efecto con trastuzumab de estas células que sobreexpresan el HER2 y que ha llevado a unas tasas de respuesta, por ejemplo, patológica completa de hasta 60%. Esto quiere decir, o hasta casi 70%. 7 de cada 10 pacientes que reciben estos tratamientos desaparecen su tumor. O sea, el tumor desaparece completamente de su cuerpo. Eso es un hallazgo muy importante y muy interesante y que nos permite hacer que estos pacientes vayan muy bien con estas terapias dirigidas, pero de nuevo, teniendo la característica del tumor. Hay una confusión a veces entre lo que significa hacer quimioterapia y hacer, por ejemplo, radioterapia. Muchos piensan que se trata de lo mismo y la verdad es que no es así. La quimioterapia es una terapia sistémica, es una terapia que llega a la sangre y se dirige a todo el cuerpo y ataca las células tumorales de todo el cuerpo. Es una terapia a todo el cuerpo, por decirlo de alguna forma. En cambio, la radioterapia es un tipo de tratamiento local. Es un tratamiento en el que nosotros lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar un área determinada para hacer que una máquina como esta, que es un acelerador lineal, dirija su tratamiento, que es radioterapia, que es radiación básicamente, hacia esa determinada zona que hemos querido tratar. Por ejemplo, un paciente con un cáncer de mama que tenga metástasis cerebrales y que estas metástasis lo estén llevando a hacer convulsiones, por ejemplo. Yo no puedo darle tratamiento sistémico hasta no calmar o hasta no mejorar este problema local que me está generando por el problema de la metástasis cerebral. Entonces, en este escenario es que nosotros podemos usar radioterapia dirigida específicamente al cerebro, a las lesiones cerebrales, para poder controlar la enfermedad local en ese momento y poder continuar con el tratamiento sistémico que toca hacer. O por ejemplo, el otro escenarios de enfermedades localizadas en los cuales quiero curar la enfermedad con radioterapia, como por ejemplo el cáncer de cuello uterino, lo que más tenemos nosotros en el Perú. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad muy sensible a radioterapia. Los cánceres de cuello uterino tienen una buena proporción que se curan con radioterapia, no se operan, se pueden curar con radioterapia y eso es por su alta sensibilidad. Obviamente eso es en caso de pacientes que tienen enfermedad localizada. ¿Esto qué quiere decir? Que la enfermedad está confinada al cuello uterino o a los paramétrios. No puedo usar radioterapia con intención curativa, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino, cuando sé que estos pacientes ya tienen metástasis. ¿Por qué? Porque allí, recuerden que con radioterapia estoy haciendo terapia local, solamente en la pelvis, solamente en el cuello uterino. Las metástasis no las trato con radioterapia, para esto tiene que haber un tratamiento sistémico. El otro escenario en el que nos sirve la radioterapia, por ejemplo, es en los escenarios de cáncer de mama, en los cuales quiero complementar mi tratamiento quirúrgico. Una paciente, por ejemplo, que haya sido operada con una cirugía de conservación de la mama o que tenga disección ganglionaria y hayamos encontrado mucha cantidad de ganglios linfáticos comprometidos, sabemos que hacer radioterapia complementaria a la cirugía de una manera localizada en la axila, en grupos ganglionares, en la mama, nos permite tener más tiempo sin recurrencia de enfermedad en estas pacientes. Entonces, la radioterapia también es un pilar fundamental dentro del tratamiento del cáncer porque nos permite consolidar tratamientos. Muchas veces algunos linfomas, por ejemplo, los que les comenzamos quimioterapia y hacen una gran respuesta, una buena respuesta, consolidamos el tratamiento ya de la enfermedad con radioterapia y estos pacientes tienen chance curativa.
El problema de la radioterapia es un poco la toxicidad, y la toxicidad no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Se ha visto que algunos pacientes que reciben radioterapia pueden hacer algún tipo de segundas neoplasias, como por ejemplo sarcomas óseos, sarcomas de partes blandas en las partes que se ha irradiado. Con lo que hay que también hacer una disquisición muy exquisita respecto de cuáles deben ser los tratamientos y cómo debemos combinar los tratamientos para ofrecerles la posibilidad curativa a estos pacientes sin llevarlos a toxicidad o a problemas secundarios a los tratamientos que estamos dando. Así que radioterapia es definitivamente un pilar fundamental y no es lo mismo que quimioterapia. Quiero comentarles algo que es muy reciente, ya casi para terminar esta conversación. Comentarles algo que es muy reciente. El año 2011 se presentaron los resultados de un estudio que cambió la historia natural la historia natural del melanoma maligno. Un poco para hacerles el antecedente, el melanoma es una de las enfermedades más letales, más agresivas y más resistentes a tratamientos hasta ese momento que teníamos. La tasa de respuesta de los melanomas a quimioterapia, por ejemplo, es más o menos 5%. O sea, solamente va a controlar la enfermedad en 5 de cada 100 pacientes a los que les dé quimioterapia. Los 95 pacientes no logran controlar la enfermedad con quimioterapia. Su tasa de respuesta era muy pobre. Los melanomas son enfermedades típicamente resistentes a radioterapia también. Les dan una radioterapia, pero no responde el tumor. Sigue creciendo independientemente del tratamiento que les dé. Entonces, era una enfermedad muy complicada de tratar y muy difícil. En los escenarios metastásicos de melanoma era muy difícil tratar esta enfermedad. Y lamentablemente los pacientes terminaban falleciendo. Pero el año 2011 se presentan los estudios de un medicamento que se llama ipilimumab. ¿Qué es lo que hace este medicamento? Este medicamento lo que hace es simplemente quitar el freno a nuestra propia inmunidad. O sea, nosotros sabemos que nuestra inmunidad, nuestras defensas, nuestro sistema inmunitario ataca estas células tumorales. Las células tumorales de cualquier tipo de cáncer que aparezca en nuestro cuerpo, las ataca y termina eliminándolas. Pero cuando un tumor es capaz de sobrepasar estas defensas que nosotros tenemos, es como si las adormeciera, las durmiera a nuestras defensas, y eso permite que el tumor prolifere. Entonces se identificó algunas características que hacían que estas células de nuestra defensa estén dormidas y que no ataquen al tumor. Entonces, el mérito de este estudio es que de estos dos investigadores que han sido ganadores del premio Nobel el año pasado, por haber investigado y por haber determinado esto, es que ellos lograron determinar qué es lo que hacía dormir a estas células, qué es lo que hacía dormir a nuestras células inmunes y que permitían que el tumor crezca o prolifere. Y lograron diseñar un medicamento que era capaz de despertar esta inmunidad. Este medicamento se llama ipilimumab, y lo que hizo fue cambiar la historia natural del cáncer del melanoma maligno. ¿Por qué? Porque era capaz de lograr respuestas de hasta 50-60% en los tumores. Y es más, en un seguimiento a largo plazo, lo que se vio era que los pacientes, aún siendo enfermedad metastásica, si lograban que vivieran más de 3 años, estos pacientes no se morían. O sea, nosotros esperábamos que los pacientes con melanoma maligno metastásico terminen falleciendo, pero hasta un 20% de los pacientes que recibían esta terapia vivían y básicamente están curados, que le llamaron los largos supervivientes. ¿Y era por qué? Porque en estos pacientes se había logrado que las defensas del mismo cuerpo se despierten, entre comillas, y ataquen al cáncer, ataquen a las células del melanoma. Con lo que en ese momento se decide que este debe ser ya el pilar fundamental del tratamiento de melanoma. Les comento este estudio de 2011 porque a partir de allí ha habido toda una revolución en terapias inmunológicas para el cáncer. Si bien es cierto, tienen su grado de toxicidad, ahora sabemos que estas terapias inmunológicas, la inmunoterapia,
Son terapias que nos sirven en melanoma, nos sirven en cáncer de pulmón, nos sirven en cáncer de cabeza y cuello, nos sirven en cáncer de vejiga, se está investigando en cáncer de colon. Hay un resultado positivo presentado el año pasado o casi a finales del año pasado en cáncer de mama. Se han presentado resultados positivos en tumores raros que no tenían otros tratamientos, como por ejemplo en algunos tipos de tumores de células de Merkel. O sea, hay una gran evolución, gran revolución del tratamiento de inmunoterapia para estas enfermedades que de otra forma teníamos sobrevividas muy pobres. Y el gran problema de esto es que no sabemos qué pacientes son los que más se benefician. No tenemos biomarcadores estrictos para saber qué paciente puede beneficiarse más de uno y otro tratamiento. Y el otro gran problema para nuestra realidad es que estos tratamientos son muy caros. Más o menos cuando salen estos resultados de inmunoterapia y se han ido desarrollando, en Estados Unidos se calculaba que el costo del tratamiento de un paciente con inmunoterapia combinada, por ejemplo, rondaba el $1.000.000. Entonces ya se estaban preguntando ellos, oye, ¿me vale la pena invertir $1.000.000 en tratar a un paciente que probablemente no se va a curar? ¿Realmente este paciente me va a lograr producir esto? ¿O vamos a invertir demasiado y vamos a dejar de invertir en pacientes que se pueden curar? Porque eso, aunque suene feo, aunque suene malo, en el contexto de salud pública nosotros debemos ver cuánto voy a gastar en tratar a un paciente con una intención paliativa y cuántos pacientes estoy dejando de curar por tratar a este paciente. ¿Cuántos cánceres de mama estoy dejando de operar? ¿Cuántos tratamientos de trastuzumab adyuvante estoy dando por dar un tratamiento de estos? Es muy importante tenerlo en cuenta y lamentablemente el costo de estos medicamentos no es una decisión de salud pública, no es una decisión de gobierno, no es una decisión médica. El costo es una situación comercial que la ponen las compañías farmacéuticas y esto ha generado toda una serie de debates y de controversia respecto de cuánto realmente debería costar estos medicamentos, pero a la fecha son tratamientos cuyo costo limita, yo creo, el 98% de toda la población peruana. Nosotros no podemos adquirir estos tratamientos por su elevado costo. Sin embargo, en algunos escenarios han cambiado la historia natural de enfermedades, como les comento, como el melanoma maligno, que ahora mismo con estos tratamientos, entre 20 a 30% de los pacientes con enfermedad metastásica son capaces de ser virtualmente curados de esta enfermedad por estos tratamientos. Pero como les comenté hace un rato, de nada sirve que veamos la quimioterapia en solitario, o la cirugía en solitario, o la inmunoterapia en solitario, o esto como islas. Lo ideal es hacer una discusión multidisciplinaria en el manejo de estos pacientes, que es lo que ha demostrado brindar los mejores beneficios para el tratamiento y para el seguimiento de estos pacientes. En el Perú no tenemos muchos grupos multidisciplinarios, es la verdad. Nosotros estamos intentando acá en el Hospital Rebagliati ya formar equipos multidisciplinarios por neoplasias. De hecho, yo formo parte del equipo multidisciplinario de manejo de cáncer de mama y cáncer de pulmón, por eso es que les he hablado tanto de esto. Pero también hay grupos multidisciplinarios de tumores gastrointestinales, grupos multidisciplinarios de melanoma, grupos multidisciplinarios de linfomas, en los cuales estamos tratando de hacer reuniones muy frecuentes, semanales, para poder discutir estos casos y brindarles la mejor oportunidad. Con lo cual yo creo que se están logrando algunas cosas. Por ejemplo, en las reuniones de cáncer de mama que tenemos cada miércoles, estamos logrando conectar con los cirujanos respecto de los tratamientos que hacen, respecto de los tratamientos que nosotros hacemos, y esto nos permite aprender de ellos y a ellos aprender de nosotros, ¿no? Y no tenernos en esto de miedo. En provincias es un poco más difícil esto, porque hay la idea de que el profesional solo debe manejar esta enfermedad y que el resto no lo conoce. Es un poco más complicado, pero
Yo insto a todos ustedes a que si hay la posibilidad o si tienen que manejar cáncer, se trate de hacer en el contexto de una cuestión multidisciplinaria. Justo conversaba con los organizadores de estas sesiones virtuales, de estas teleconferencias, para ver si de pronto nos podríamos juntar así en cuestiones multidisciplinarias y poder tener, por ejemplo, casos de ustedes, ¿no? Casos que ustedes ven, para poder terminar de sugerir algunos tratamientos, algunas cosas que podríamos hacer con estos pacientes y poder ofrecerles unos mejores resultados. Entonces, la formación de grupos multidisciplinarios es muy importante, muy importante en el manejo de cáncer, y esperamos que en un futuro no muy lejano sea una realidad y que todos los pacientes pasen por un equipo multidisciplinario antes de tomar las decisiones de manejo. Con eso quería terminar esta conversación. Ojalá y tengan preguntas, ojalá y hayan comentarios de ustedes para poder hacer esto un poco más dinámico. Muchas gracias por su atención.